¿Alguna vez has sentido que tu pasado es una cadena demasiado pesada para permitirte un futuro de redención? ¿O que tus errores son tan profundos que incluso la mirada de lo divino se apartaría de ti con horror? En la vasta historia de la humanidad, pocos giros de guión han sido tan radicales, violentos y gloriosos como el de aquel hombre que respiraba amenazas y muerte contra los primeros seguidores del camino, solo para terminar entregando su propia vida por el nombre que antes intentaba borrar de la faz de la tierra. Hoy, no solo vamos a repasar datos biográficos, vamos a sumergirnos en la psique, el dolor, el calor abrasador del desierto y la iluminación cegadora de quien pasó de ser el martillo de los cristianos a ser el arquitecto de la fe que transformó el Imperio Romano. Conocerás los detalles que la historia convencional suele omitir: la tensión política en las calles de Jerusalén, el conflicto interno de un fariseo de fariseos y la soledad de un hombre que, por amor a una verdad invisible, lo perdió todo para ganarlo todo. Esta es el apóstol Pablo, la historia completa que nadie te contó, un viaje desde la oscuridad del odio hasta la luz inmarcesible de la gracia. Antes de adentrarnos en esta historia sagrada, ve a los comentarios y escribe: Señor, transforma mi corazón como el de Pablo. Presta atención al capítulo final, pues contiene la revelación más grande sobre su sacrificio final. Si valoras estas historias que alimentan el espíritu, suscríbete y activa la campanita. Comenzamos. El sol de Jerusalén golpeaba con una fuerza implacable las piedras blancas de la ciudad santa, pero el calor exterior no era nada comparado con el fuego de celo religioso que ardía en el pecho de un joven llamado Saulo de Tarso. Educado a los pies del gran Gamaliel, Saulo no era simplemente un estudiante de la ley. Era un arma forjada en el rigor del fariseísmo más estricto, un hombre cuya identidad estaba intrínsecamente ligada a la pureza de las tradiciones de sus padres. Para él, la aparición de una secta que afirmaba que un carpintero crucificado de Nazaret era el Mesías no era solo una herejía, sino un insulto personal a la santidad de Dios y a la estructura misma de la nación de Israel. Cada vez que escuchaba el nombre de Jesús, sus manos se cerraban con fuerza sobre los rollos de la Torá, sintiendo una indignación que bordeaba la desesperación. Veía en estos seguidores del camino un cáncer que debía ser extirpado con la precisión de un cirujano y la furia de un guerrero. Saulo caminaba por los atrios del templo con una túnica impecable, pero sus ojos, cargados de una inteligencia aguda y despiadada, buscaban cualquier signo de disidencia, cualquier susurro que pusiera en duda la autoridad del Sanedrín. El ambiente en la ciudad era eléctrico, cargado de una tensión que se podía cortar con un cuchillo, pues los rumores sobre milagros y resurrecciones se extendían como el aceite sobre el agua, desafiando el orden establecido que Saulo tanto amaba. En su mente, la protección de la fe justificaba cualquier medida, y mientras observaba a las multitudes, su corazón se endurecía, convencido de que la sangre de los herejes era el único sacrificio que devolvería la paz a los cielos, sin saber que en ese mismo instante la mirada de aquel a quien perseguía ya estaba fija en él, no para destruirlo, sino para quebrantarlo y reconstruirlo desde sus cenizas. La primera gran prueba de su resolución llegó con el juicio y ejecución de Esteban, un hombre lleno de gracia y poder que se atrevió a desafiar la sabiduría de los doctores de la ley. Saulo no fue el que lanzó las piedras, pero su presencia allí fue el sello de autoridad que validó el linchamiento. Él guardaba las ropas de los verdugos, sintiendo el peso de las túnicas como un peso de justicia divina, mientras escuchaba el impacto sordo de los proyectiles contra la carne de aquel joven mártir. El sonido de los huesos quebrándose y los gritos de la turba enardecida eran para Saulo una melodía de rectitud. Pero hubo algo en la mirada de Esteban que lo inquietó profundamente. Una paz que no pertenecía a este mundo y unas palabras de perdón que resonaron en sus oídos mucho después de que el cuerpo de Esteban quedara inerte y cubierto de polvo rojo. Mientras el polvo se asentaba y la multitud se dispersaba, Saulo permaneció allí, de pie, mirando el cadáver, tratando de convencerse de que aquel hombre había muerto como un blasfemo. Pero la semilla de una duda que no quería admitir empezó a germinar en los rincones más oscuros de su alma. La violencia, en lugar de saciar su sed de orden, despertó en él una obsesión maníaca por erradicar cualquier rastro de esta fe. Pues si Esteban tenía razón,
Entonces todo el mundo de Saulo era una mentira, y su orgullo no podía permitir tal conclusión. A partir de ese día, Saulo se convirtió en el azote de la iglesia en Jerusalén, entrando casa por casa, arrastrando a hombres y mujeres a las prisiones, rompiendo familias y sembrando el terror en las calles estrechas y sombrías de la ciudad, creyendo ciegamente que cada lágrima que provocaba era una ofrenda agradable al Dios de sus antepasados. No contento con limpiar Jerusalén, Saulo solicitó cartas de autorización al sumo sacerdote para extender su persecución hasta Damasco, una ciudad lejana donde los refugiados del camino habían buscado seguridad. El viaje hacia el norte fue largo y agotador, bajo un cielo de cobalto que parecía juzgar sus intenciones, pero el cansancio físico solo alimentaba su resolución de hierro mientras cabalgaba junto a sus hombres, rumiando su odio y perfeccionando sus argumentos teológicos para aplastar a los creyentes extranjeros. El paisaje cambiaba de las colinas de Judea a las llanuras áridas, y el polvo del camino se filtraba en sus pulmones, pero Saulo solo respiraba amenazas, imaginando el momento en que entraría en las sinagogas de Damasco para encadenar a los rebeldes y llevarlos de vuelta a Jerusalén para enfrentar el juicio. Su mente era un campo de batalla donde la ley de Moisés se alzaba como una muralla inexpugnable, pero en el silencio de las noches bajo las estrellas, el rostro de Esteban y sus palabras finales de perdón volvían a él como un eco fantasmal que lo privaba del sueño. Dios, en su misteriosa providencia, estaba permitiendo que Saulo llegara al límite de su propia fuerza, dejándolo avanzar hacia su destino final para que el choque con la verdad fuera tan devastador que no quedara ni un solo fragmento de su antigua personalidad. Saulo se veía a sí mismo como el héroe de una epopeya sagrada, el defensor de la ortodoxia, sin sospechar que cada paso que daba hacia Damasco lo acercaba más a un encuentro que no solo cambiaría su nombre, sino el curso de toda la civilización occidental, en una intervención divina que demostraría que nadie es demasiado justo para necesitar la gracia ni demasiado malvado para recibirla. Cerca del mediodía, cuando el sol estaba en su cenit y las sombras desaparecían bajo los pies, una luz repentina, más brillante que la gloria del sol sirio, estalló desde el cielo rodeando a Saulo y a sus acompañantes con una intensidad sobrenatural. El impacto fue físico. Saulo fue derribado de su montura, cayendo pesadamente sobre la tierra ardiente, mientras sus ojos, acostumbrados a escudriñar los textos sagrados, se cerraban ante una claridad que quemaba sus retinas y desnudaba su alma. En ese vacío de luz, una voz que no era humana, pero que hablaba en el idioma de su corazón, resonó con una autoridad que hizo vibrar cada fibra de su ser. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». El terror que sintió no era el de un hombre frente a un enemigo terrenal, sino el de una criatura frente a su creador. Una sensación de pequeñez absoluta, donde su teología y sus logros se desvanecieron como el humo en el viento. «¿Quién eres, Señor?», preguntó con voz temblorosa, y la respuesta que recibió fue el golpe de gracia para su antiguo ego. «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». En ese instante el mundo de Saulo se detuvo. El hombre que él consideraba un cadáver maldito por Dios estaba vivo, rodeado de una majestad inefable, y se identificaba personalmente con cada una de las víctimas que Saulo había torturado. La revelación de que Jesús era el Mesías vivo no fue solo un cambio de opinión, sino una muerte espiritual y un renacimiento simultáneo, donde el perseguidor se dio cuenta de que su celo por Dios lo había convertido en el enemigo de Dios. Cuando Saulo intentó ponerse de pie, descubrió que el mundo que antes dominaba con su mirada ahora era una negrura absoluta. La luz exterior lo había dejado ciego, una metáfora física de la ceguera espiritual en la que había vivido a pesar de sus vastos conocimientos. Sus hombres, estupefactos y aterrados por haber oído un sonido pero no haber visto a nadie, tuvieron que tomarlo de la mano y guiarlo como a un niño desvalido hacia las puertas de Damasco, transformando su entrada triunfal en una procesión de humildad y dependencia. Durante 3 días, Saulo permaneció en una habitación oscura en la casa de un hombre llamado Judas, en la calle llamada Derecha, sumergido en un ayuno total de comida y agua, pero sobre todo en un ayuno de su antigua identidad. En esa oscuridad física, sus sentidos espirituales comenzaron a agudizarse de una manera que nunca antes había experimentado,
repasando cada escritura de los profetas, cada sacrificio del templo y cada palabra de la ley bajo la nueva lente de la resurrección de Cristo. El dolor de la traición a su propia gente, el remordimiento por la sangre derramada y la confusión sobre su futuro se mezclaban en un torbellino emocional mientras esperaba una señal de aquel que lo había derribado en el camino. Aquel hombre que antes dictaba sentencias, ahora era un mendigo de la misericordia divina, aprendiendo en la soledad y el silencio que el verdadero poder de Dios no se manifiesta en la fuerza de la imposición religiosa, sino en la vulnerabilidad de un corazón quebrantado que finalmente está listo para escuchar. Mientras tanto, en otro rincón de Damasco, un discípulo llamado Ananías recibió una visión que desafiaba toda lógica humana. Dios le ordenaba ir a buscar a Saulo de Tarso para orar por él y restaurarle la vista. El miedo de Ananías era legítimo, pues el nombre de Saulo era sinónimo de muerte para los creyentes, y la idea de acercarse voluntariamente al lobo que venía a devorar al rebaño parecía una locura suicida. Sin embargo, la respuesta del Señor fue clara. Saulo era un instrumento escogido para llevar su nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel, y se le mostraría cuánto le era necesario padecer por ese nombre. Ananías, venciendo su instinto de preservación, obedeció y entró en la habitación donde Saulo esperaba en las sombras, y al poner sus manos sobre el hombre que una vez fue su mayor amenaza, lo llamó hermano Saulo. En ese momento, algo parecido a escamas cayó de los ojos de Saulo, y no solo recuperó la visión física, sino que vio por primera vez la gloria de la gracia reflejada en el rostro de un extraño que lo perdonaba en nombre de Jesús. Saulo se levantó, fue bautizado y comió, sintiendo cómo la vida nueva fluía por sus venas. Pero la transformación interna era tan radical que el hombre que salió de aquella casa ya no era el inquisidor de Jerusalén, sino un embajador del reino de los cielos. Su conversión no fue una transición suave, sino una ruptura violenta con su pasado, una amputación de su orgullo que lo dejó cicatrizado pero fortalecido para una misión que lo llevaría a los confines del mundo conocido. Inmediatamente después de su curación, Saulo no se escondió ni huyó, sino que entró en las sinagogas de Damasco para proclamar que Jesús es el Hijo de Dios, dejando a todos los que lo escuchaban en un estado de shock absoluto y confusión. Los judíos que esperaban al gran perseguidor para que liderara el ataque contra los cristianos se encontraron con que su campeón ahora defendía la causa del enemigo con una elocuencia y una profundidad teológica que nadie podía refutar. Esta traición aparente provocó una furia inmediata entre los líderes locales, quienes empezaron a conspirar para asesinarlo, vigilando las puertas de la ciudad día y noche para que no pudiera escapar de su venganza. Saulo experimentó por primera vez lo que era estar en el lugar de los perseguidos, sintiendo la adrenalina del peligro y la soledad de ser un paria, tanto para sus antiguos aliados como para muchos cristianos que aún desconfiaban de sus verdaderas intenciones. Una noche, sus nuevos hermanos lo bajaron en una canasta por un muro de la ciudad, en una huida clandestina que marcaba el fin de su vida de privilegios y el comienzo de una existencia errante y llena de peligros. Aquella caída desde el muro en la oscuridad fue simbólica. El gran Saulo de Tarso, el orgullo de la Academia de Gamaliel, ahora era un fugitivo que dependía de la misericordia de extraños y de la guía invisible del Espíritu Santo, iniciando un periodo de retiro en Arabia, donde Dios terminaría de pulir el diamante en bruto de su nueva fe antes de lanzarlo al ruedo de la historia. El tiempo que Saulo pasó en el desierto de Arabia es uno de los capítulos más misteriosos pero cruciales de su vida. Un periodo de introspección y revelación directa, donde el Cristo resucitado se convirtió en su maestro personal, reemplazando las enseñanzas de los hombres por la sabiduría del cielo. Allí, en la vastedad del silencio arenoso y bajo un sol que ya no era su enemigo, Saulo reconstruyó todo su sistema de creencias, comprendiendo que la ley no era el fin, sino un tutor que lo llevaba a la libertad de la fe. No fue un tiempo de inactividad, sino de una intensa lucha espiritual donde tuvo que enfrentar sus propios demonios, el peso de sus crímenes pasados y la inmensidad de la tarea que tenía por delante. Predicar a los gentiles, un concepto que para su mente farisaica había sido anteriormente aborrecible.
El desierto lo despojó de toda pretensión de importancia personal, enseñándole que su fuerza residía precisamente en su debilidad y que la gracia de Dios era suficiente para cubrir incluso la mancha de la sangre de Esteban. Cuando finalmente regresó a Jerusalén, no era el mismo joven impulsivo que había salido hacia Damasco. Era un hombre templado en el fuego de la revelación y el aislamiento, poseedor de una claridad de propósito que ni las amenazas ni los malentendidos podrían quebrar. Sin embargo, su regreso a la ciudad santa fue amargo, pues los discípulos le tenían miedo, recordándolo solo como el cazador de creyentes, hasta que Bernabé, el hijo de la consolidación, lo tomó de la mano y lo presentó a los apóstoles, sirviendo de puente entre el pasado sangriento de Saulo y su futuro glorioso como Pablo. La tensión en Jerusalén volvió a escalar rápidamente, ya que los antiguos compañeros de Saulo lo veían como el traidor definitivo y buscaban matarlo para limpiar el honor de la ley, obligando a los hermanos a enviarlo de vuelta a su ciudad natal, Tarso. Estos años de relativo silencio en Tarso fueron fundamentales, un tiempo de maduración donde Saulo vivió como un ciudadano del imperio, pero con el corazón puesto en el cielo, esperando el momento preciso en que Dios abriría la puerta para su verdadera misión mundial. Mientras tanto, la iglesia empezaba a expandirse hacia los gentiles en Antioquía, y fue allí donde Bernabé, recordando el talento y el fuego de Saulo, fue a buscarlo para que le ayudara en la enseñanza de esa nueva y vibrante comunidad. En Antioquía, por primera vez, los seguidores del camino fueron llamados cristianos, y en ese crisol de culturas, razas y lenguas, Saulo encontró el escenario perfecto para su mensaje de que en Cristo no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre. La iglesia de Antioquía no solo fue su base de operaciones, sino el modelo de la comunidad inclusiva que él soñaba establecer por todo el Mediterráneo, un lugar donde la gracia superaba las barreras de la tradición y la cultura. Fue durante un tiempo de oración y ayuno en esta comunidad cuando el Espíritu Santo dio la orden definitiva: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado, dando inicio al primer gran viaje misionero que cambiaría la geografía espiritual del mundo para siempre. Acompañados por Juan Marcos, se embarcaron hacia Chipre, enfrentando no solo los peligros del mar, sino la oposición directa de las fuerzas espirituales de la oscuridad, ejemplificadas en el mago Elimas, quien intentaba apartar al procónsul Sergio Paulo de la fe. Fue en este encuentro donde Saulo, lleno del Espíritu Santo, fijó sus ojos en el impostor y demostró que el poder de Dios era superior a cualquier hechicería, resultando en la ceguera temporal del mago y la conversión del gobernante romano. Este momento marcó un cambio simbólico. Saulo comenzó a ser llamado Pablo, usando su nombre romano más adecuado para su misión entre los gentiles, y asumió el liderazgo de la expedición con una autoridad que emanaba de su comunión directa con Dios. Viajaron luego a las regiones montañosas de Panfilia y Galacia, enfrentando terrenos difíciles, enfermedades y el rechazo violento de las sinagogas locales, donde Pablo era a menudo expulsado a pedradas después de predicar. En Listra, la situación llegó a un extremo dramático cuando la multitud, después de intentar adorarlo como a un dios por un milagro de sanidad, fue incitada por sus enemigos y lo apedrearon hasta dejarlo por muerto fuera de la ciudad. Pero mientras los discípulos rodeaban su cuerpo ensangrentado y maltrecho, Pablo se levantó por un milagro de fortaleza divina, se sacudió el polvo y, asombrosamente, volvió a entrar en la ciudad para seguir predicando, demostrando una resiliencia que solo puede venir de una convicción que no teme a la muerte. A pesar de las heridas y la sangre que aún se secaba sobre su túnica, Pablo no permitió que el miedo detuviera su avance, pues entendía que el Evangelio no era una filosofía de comodidad, sino una declaración de guerra contra las tinieblas que requería un sacrificio total. Al regresar a Antioquía, Pablo y Bernabé compartieron con la iglesia cómo Dios había abierto la puerta de la fe a los gentiles, pero esta apertura generó una crisis teológica profunda en Jerusalén, donde algunos sectores exigían que los convertidos no judíos se circuncidaran y guardaran la ley de Moisés para ser salvos. Esta disputa llevó a la celebración del Concilio de Jerusalén, un momento definitorio en la historia del cristianismo, donde Pablo defendió con vehemencia la libertad de la gracia frente al legalismo que él mismo una vez había defendido con violencia. Su argumento no era meramente intelectual,
sino basado en la evidencia del Espíritu Santo actuando en los corazones de aquellos que el mundo judío consideraba impuros, logrando finalmente que los apóstoles reconocieran que la salvación es un regalo gratuito para toda la humanidad. Tras esta victoria espiritual, Pablo sintió el impulso de volver a visitar las iglesias. Pero una fuerte diferencia de opinión con Bernabé sobre Juan Marcos provocó que sus caminos se separaran, demostrando que incluso en la obra de Dios existen tensiones humanas. Pablo eligió a Silas como su nuevo compañero y partió hacia su segundo viaje misionero, una travesía que lo llevaría más allá de sus planes originales, guiado por visiones nocturnas y puertas cerradas por el Espíritu que lo empujaban inexorablemente hacia el corazón de Europa. Mientras recorría las provincias de Asia Menor, Pablo experimentó una frustración divina, ya que el Espíritu Santo le impedía predicar en ciertas regiones, manteniéndolo en un estado de espera activa hasta que llegó a Troas, en la costa del mar Egeo. Fue allí, bajo el susurro de las olas y el silencio de la noche, donde tuvo la famosa visión del varón macedonio que le suplicaba: «Pasa a Macedonia y ayúdanos», un llamado que cambiaría el destino de Occidente al introducir el mensaje de Jesús en el continente europeo. Pablo no dudó y cruzó el mar hacia Filipos, una colonia romana orgullosa de sus privilegios, donde la primera conversión no fue la de un gran filósofo, sino la de una mujer llamada Lidia, una vendedora de púrpura que abrió su corazón y su casa al mensaje del apóstol. Sin embargo, la paz duró poco, pues tras liberar a una muchacha de un espíritu de adivinación que enriquecía a sus amos, Pablo y Silas fueron arrastrados ante las autoridades, azotados brutalmente y arrojados al calabozo más profundo de la prisión, con sus pies sujetos en el cepo. En medio de la oscuridad, el dolor de las heridas abiertas y el frío de la piedra, Pablo y Silas no se entregaron a la desesperación, sino que comenzaron a cantar himnos de alabanza a medianoche, creando una atmósfera de gloria en un lugar de tortura. Un terremoto sobrenatural sacudió los cimientos de la cárcel, abriendo las puertas y soltando las cadenas. Pero lo más milagroso no fue el fenómeno físico, sino la conversión del carcelero, quien, a punto de suicidarse por el temor a la fuga de los presos, encontró la salvación junto a toda su familia. Al amanecer, Pablo demostró su astucia y dignidad al exigir una disculpa pública por ser ciudadano romano azotado ilegalmente, dejando una iglesia establecida en Filipos, que se convertiría en su más fiel apoyo financiero y emocional en los años venideros. Continuando su viaje hacia Tesalónica, Pablo entró en la sinagoga y durante 3 sábados discutió con los judíos, demostrando por las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos para entrar en su gloria. Su predicación no solo atrajo a judíos devotos, sino a una gran multitud de griegos y mujeres influyentes, lo que provocó nuevamente la envidia de los líderes religiosos tradicionales, quienes contrataron a maleantes para alborotar la ciudad y perseguir a los creyentes. Acusaron a Pablo y a sus amigos de trastornar el mundo entero y de actuar contra los decretos de César al afirmar que había otro rey llamado Jesús, una acusación política peligrosa que obligó a Pablo a salir de noche hacia Berea. En Berea encontró un espíritu diferente, hombres y mujeres nobles que recibían la palabra con solicitud y escudriñaban diariamente las Escrituras para ver si lo que Pablo decía era cierto. Un ejemplo de integridad intelectual que el apóstol siempre valoró. Pero sus perseguidores de Tesalónica no se dieron por vencidos y viajaron hasta allí para instigar a las multitudes, forzando a Pablo a separarse de sus compañeros y navegar solo hacia Atenas, el centro intelectual y cultural del mundo antiguo. Al llegar a la ciudad de los filósofos, su espíritu se conmovió profundamente, no por la belleza de la arquitectura o la profundidad de las escuelas de pensamiento, sino por la abrumadora cantidad de ídolos que llenaban cada rincón, revelando una sed espiritual que ninguna sabiduría humana había podido saciar. En Atenas, Pablo se encontró con un desafío diferente. No la violencia de las piedras, sino la arrogancia del intelecto y la curiosidad superficial de los epicúreos y los estoicos que se reunían en el mercado para discutir las últimas novedades. Fue invitado a hablar en el Areópago, la colina de Marte, donde los jueces y sabios de la ciudad escuchaban casos importantes, y allí Pablo pronunció uno de los discursos más brillantes de la historia,
conectando con su audiencia a través de un altar dedicado al Dios no conocido. Con una maestría narrativa increíble, Pablo les explicó que ese Dios que ellos adoraban sin conocer era el creador de todo lo que existe, aquel que no habita en templos hechos de manos humanas y que está cerca de cada uno de nosotros, citando incluso a sus propios poetas para validar su mensaje. Les habló de la necesidad del arrepentimiento y de un juicio venidero, poniendo como prueba la resurrección de un hombre entre los muertos, punto en el cual muchos comenzaron a burlarse, pues la resurrección física era una idea absurda para la mente griega. Aunque la cosecha en Atenas fue modesta en comparación con otras ciudades, algunos hombres como Dionisio el Areopagita y una mujer llamada Dámaris creyeron, plantando una semilla de fe en la cuna de la razón humana. Pablo salió de Atenas con una lección aprendida, que la sabiduría del mundo es necedad ante Dios, y se dirigió a Corinto con temor y temblor, decidido a no predicar con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y del poder. Corinto era una ciudad cosmopolita, bulliciosa y profundamente inmoral, un centro de comercio donde todas las culturas y vicios del imperio se mezclaban en un caos vibrante, representando para Pablo un desafío misional sin precedentes. Allí conoció a Aquila y Priscila, una pareja de fabricantes de tiendas que habían sido expulsados de Roma y con quienes compartió no solo el oficio manual para mantenerse económicamente, sino también la pasión por el Evangelio. Durante 1 año y 6 meses, Pablo permaneció en Corinto, enfrentando la resistencia inicial de los judíos, pero recibiendo una palabra de aliento directamente del Señor en una visión. No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y nadie pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Bajo esta promesa divina, Pablo vio cómo la iglesia crecía entre los más marginados y pecadores de la sociedad corintia, transformando vidas rotas en testimonios de la gracia de Dios que desafiaban la decadencia moral de su entorno. Incluso cuando fue llevado ante el tribunal del procónsul Galión, Dios cumplió su promesa, pues el gobernante se negó a intervenir en cuestiones que consideraba meras disputas religiosas judías, permitiendo que la iglesia se consolidara en paz. Corinto se convirtió en una de las comunidades más complejas y queridas para Pablo, a la que escribiría cartas profundas tratando temas de amor, unidad y la resurrección, dejando claro que el poder de Dios es capaz de santificar incluso lo que el mundo considera más vil y despreciable. Tras concluir su segundo viaje y pasar un tiempo fortaleciéndose en Antioquía, Pablo inició su tercera gran expedición, teniendo como objetivo principal la ciudad de Éfeso, un bastión de la magia y la adoración a la diosa Diana. En Éfeso, el ministerio de Pablo alcanzó un nivel de impacto extraordinario. Durante 2 años enseñó diariamente en la escuela de Tirano, de tal manera que todos los que habitaban en la provincia de Asia oyeron la palabra del Señor. Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, hasta el punto de que los pañuelos o delantales que habían tocado su cuerpo eran llevados a los enfermos, y las enfermedades se iban y los espíritus malignos salían, demostrando una autoridad espiritual que aterrorizaba a los practicantes de las artes ocultas. El impacto fue tal que muchos de los que habían practicado la magia trajeron sus libros costosos y los quemaron públicamente, priorizando la verdad de Cristo sobre sus antiguos y lucrativos engaños. Sin embargo, este éxito espiritual provocó un conflicto económico, ya que un platero llamado Demetrio, viendo que sus ventas de estatuillas de Diana disminuían, incitó a toda la ciudad a un disturbio masivo en el gran teatro, gritando durante 2 horas: «¡Grande es Diana de los Efesios!». Pablo quiso enfrentar a la multitud, pero los discípulos se lo impidieron para proteger su vida, y tras calmarse el tumulto, el apóstol decidió que su tiempo en Éfeso había terminado, preparándose para un viaje final hacia Jerusalén, sabiendo por el Espíritu que allí le esperaban prisiones y tribulaciones. El viaje de regreso fue una procesión de despedidas dolorosas y advertencias proféticas, mientras Pablo recorría Macedonia y Grecia una vez más, recolectando una ofrenda para los santos pobres de Jerusalén como un gesto de unidad entre gentiles y judíos. En Troas, durante una reunión nocturna que se extendió hasta la medianoche, un joven llamado Eutico se quedó dormido en una ventana y cayó desde un 3er piso, muriendo al instante,
Pero Pablo bajó, se abrazó a él y le devolvió la vida por el poder de Dios, continuando luego la enseñanza como si nada hubiera pasado. Al llegar a Mileto, mandó llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso para una despedida desgarradora, recordándoles su integridad y advirtiéndoles sobre los lobos rapaces, que intentarían destruir el rebaño después de su partida. Pablo les confesó que no volverían a ver su rostro y que iba a Jerusalén ligado en espíritu, sin saber exactamente qué le sucedería, pero dispuesto a entregar su vida por el ministerio que había recibido del Señor Jesús. Las lágrimas fluyeron libremente mientras oraban en la playa, y los hermanos intentaron desesperadamente convencerlo de que no fueras. Pues el profeta Agabo incluso se ató las manos y los pies con el cinto de Pablo para simbolizar su inminente captura. Pero Pablo, con una resolución que recordaba a la de su maestro camino al Calvario, respondió: «¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús», demostrando que su amor por Cristo era mayor que su instinto de conservación. Al llegar a Jerusalén, Pablo fue recibido con alegría por los hermanos, pero la atmósfera en la ciudad era de sospecha extrema, pues los rumores decían que él enseñaba a todos los judíos que vivían entre los gentiles a apostatar de Moisés. Para calmar los ánimos, Pablo aceptó participar en un rito de purificación en el templo. Pero su presencia allí fue detectada por judíos de Asia que lo reconocieron y comenzaron a gritar que él era el hombre que enseñaba contra el pueblo, la ley y este lugar santo. La ciudad entera se conmovió y una multitud furiosa arrastró a Pablo fuera del templo, intentando matarlo a golpes en un linchamiento público que solo fue detenido por la intervención del tribuno romano y sus soldados, quienes lo rescataron por la fuerza. Mientras lo llevaban a la fortaleza Antonia, Pablo pidió permiso para hablar al pueblo y de pie sobre las gradas pronunció su defensa en hebreo, narrando su conversión y su encuentro con Jesús en el camino a Damasco. La multitud escuchó en silencio hasta que Pablo mencionó que Dios lo había enviado a los gentiles, momento en el que el odio estalló nuevamente con gritos de muerte, obligando al tribuno a meterlo dentro de la fortaleza. Para entender la causa del alboroto, el oficial ordenó que Pablo fuera azotado para interrogarlo, pero una vez más, su ciudadanía romana lo salvó de la tortura ilegal, dejando a las autoridades en un dilema legal sobre qué hacer con este hombre que era un ciudadano romano, pero el epicentro de un disturbio religioso masivo. Al día siguiente, el tribuno presentó a Pablo ante el Sanedrín, el mismo consejo al que Pablo una vez perteneció y al que ahora enfrentaba como un acusado de traición a la fe de sus padres. Pablo, notando que el consejo estaba dividido entre fariseos y saduceos, utilizó su astucia teológica al declarar que estaba siendo juzgado por la esperanza de la resurrección de los muertos, lo que provocó una violenta disputa interna entre las dos facciones y obligó a los soldados a sacarlo de allí por miedo a que fuera despedazado. Esa noche, el Señor se le apareció a Pablo en la prisión y le dio palabras de consuelo absoluto. «Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma», confirmando que sus sufrimientos tenían un propósito geográfico y providencial. Mientras tanto, más de 40 hombres judíos hicieron un voto solemne de no comer ni beber hasta que hubieran matado a Pablo, planeando una emboscada para cuando fuera trasladado nuevamente. Sin embargo, el sobrino de Pablo se enteró del complot y dio aviso al tribuno, quien, para evitar un escándalo internacional y el asesinato de un ciudadano bajo su guardia, organizó un traslado nocturno masivo con cientos de soldados, jinetes y lanceros para llevar a Pablo a la ciudad de Cesarea. Pablo salió de Jerusalén bajo el manto de la oscuridad, custodiado por el poder del imperio que antes utilizaba para perseguir, iniciando un cautiverio de 2 años que lo mantendría alejado de sus viajes, pero que le daría la plataforma para hablar ante gobernadores y reyes. En Cesarea, Pablo compareció ante el gobernador Félix, un hombre conocido por su crueldad y su avaricia, quien escuchó las acusaciones de los líderes judíos, pero no encontró motivos legales para ejecutarlo. Pablo, aprovechando sus audiencias privadas con Félix y su esposa Drusila, no intentó suplicar por su libertad, sino que les habló con valentía sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero,
de tal manera que Félix se espantó y lo mandó a retirar, aunque lo mantuvo en prisión con la esperanza de recibir un soborno. Durante 2 años, Pablo permaneció en custodia liberal en Cesarea, recibiendo visitas y escribiendo, mientras el tiempo parecía detenerse en una espera que probaría su paciencia y su confianza en la soberanía de Dios. Cuando Porcio Festo sucedió a Félix, los judíos renovaron sus ataques, y para evitar ser entregado a un juicio injusto en Jerusalén donde sabía que sería asesinado, Pablo hizo uso de su derecho supremo como ciudadano. A César apeló. Esta declaración cambió todo el panorama legal, pues Festo no tenía más opción que enviarlo a Roma para ser juzgado por el propio emperador. Pero antes de su partida, se presentó una oportunidad única: la visita del rey Agripa y su hermana Berenice. Pablo fue invitado a presentar su caso ante la realeza, ofreciendo uno de sus testimonios más apasionados y detallados, con tal convicción que Agripa, conmovido pero resistiéndose a la verdad, exclamó: «Por poco me persuades a ser cristiano». A lo que Pablo respondió con el deseo de que no solo él, sino todos los que le escuchaban, llegaran a ser como él, excepto por sus cadenas. El viaje hacia Roma comenzó bajo la custodia del centurión Julio y resultó ser una de las aventuras más peligrosas y épicas de la vida de Pablo, marcada por tormentas feroces y una lucha constante contra la muerte en el mar. A pesar de las advertencias de Pablo de que el viaje sería desastroso debido a la estación tardía, los marineros decidieron seguir adelante, viéndose pronto atrapados por un viento huracanado llamado Euroclidón, que los arrastró a la deriva durante 14 días de oscuridad total. En medio del caos, cuando toda esperanza de salvación se había perdido y los hombres estaban desesperados por el hambre y el terror, Pablo se puso en pie en medio de la cubierta sacudida por las olas y les anunció que un ángel de Dios se le había aparecido. Les aseguró que ninguna vida se perdería aunque el barco se destruiría, exhortándolos a comer y a confiar en la palabra divina que le había prometido que debía comparecer ante César. Finalmente, el barco encalló en un banco de arena cerca de la isla de Malta y se deshizo bajo la fuerza del oleaje, pero tal como Pablo había profetizado, todos los 276 pasajeros llegaron a tierra sanos y salvos, algunos nadando y otros sobre tablas del naufragio. En Malta, Pablo volvió a demostrar su naturaleza sobrenatural al ser mordido por una víbora venenosa sin sufrir daño alguno, lo que llevó a los habitantes locales a pensar primero que era un asesino y luego que era un dios, abriendo la puerta para que sanara al padre del principal de la isla y a muchos otros enfermos, dejando una huella imborrable de la gracia de Dios en aquella tierra lejana. Tras 3 meses de espera en Malta, Pablo finalmente zarpó hacia Italia, llegando al puerto de Pozzuoli, donde fue recibido por hermanos que lo animaron antes de emprender el último tramo por tierra hacia la capital del mundo. Al acercarse a Roma, los cristianos de la ciudad salieron a recibirlo en el Foro de Apio y las 3 tabernas, un gesto que conmovió profundamente a Pablo y le dio nuevas fuerzas para enfrentar el juicio final que tanto tiempo había esperado. Al entrar en la metrópolis de mármol y gloria, el hombre que una vez fue el gran Saulo de Tarso caminó por las calles como un prisionero encadenado a un soldado romano. Pero su espíritu era más libre que el de cualquier ciudadano imperial. Se le permitió vivir en una casa alquilada bajo custodia militar, lo que no le impidió convocar de inmediato a los líderes de la comunidad judía para explicarles por qué estaba allí y presentarles el Evangelio de Jesús como el cumplimiento de la esperanza de Israel. Durante 2 años enteros, Pablo permaneció en esa casa, recibiendo a todos los que venían a él, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo con toda libertad y sin impedimento, convirtiendo su prisión en un púlpito global. Fue en este periodo de cautiverio romano donde Pablo escribió algunas de sus epístolas más profundas, como Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, demostrando que ninguna cadena física puede encadenar la palabra de Dios ni detener el avance del propósito eterno que lo había alcanzado en el camino a Damasco. Aunque el libro de los Hechos termina con Pablo en esta casa alquilada, la historia y la tradición nos revelan que su labor no terminó allí, sino que fue probablemente liberado y continuó sus viajes, posiblemente cumpliendo su deseo de llegar hasta España para plantar la semilla del Evangelio en los confines de Occidente.
Durante estos últimos años de libertad, Pablo consolidó la estructura de la iglesia primitiva, instruyendo a sus jóvenes colaboradores como Timoteo y Tito en el cuidado pastoral y la defensa de la sana doctrina frente a las herejías emergentes. Su amor por las iglesias era como el de un padre por sus hijos, sufriendo con sus caídas y regocijándose con su crecimiento, mientras sentía que el tiempo de su partida estaba cada vez más cerca bajo el reinado cada vez más hostil de Nerón. Pablo ya no era el joven impetuoso de Jerusalén, sino un anciano curtido por los viajes, los naufragios, los azotes y la constante preocupación por el pueblo de Dios, pero su fuego interno no se había apagado. Al contrario, su visión de la gloria venidera se hacía más clara a medida que su cuerpo se debilitaba. La sombra del emperador comenzó a cernirse sobre los cristianos tras el gran incendio de Roma, y Pablo, siendo el líder más prominente de esta secta proscrita, se convirtió en el objetivo principal de la persecución imperial, preparándose para el enfrentamiento final, donde su fe sería probada no con palabras, sino con el filo de la espada. La captura final de Pablo no fue como la primera. Esta vez no hubo una multitud alborotada en el templo, sino el frío silencio de la justicia imperial de Nerón, que buscaba chivos expiatorios tras el incendio que consumió Roma. Fue conducido de regreso a la capital, pero ya no a una casa alquilada con libertades, sino a la temible cárcel mamertina, una cisterna subterránea húmeda, oscura y sofocante, donde los enemigos del Estado esperaban su ejecución. En ese agujero de desesperación, rodeado de moho y sombras, Pablo experimentó la soledad más profunda de su vida, pues muchos de sus colaboradores, temiendo por sus propias vidas ante la crueldad del emperador, lo abandonaron o se alejaron. «Solo Lucas está conmigo», escribió con una pluma temblorosa pero firme, demostrando que incluso en el aislamiento más absoluto, la presencia de Dios seguía siendo su roca inamovible. Desde ese calabozo, el anciano apóstol redactó su segunda carta a Timoteo, que más que una epístola, es un testamento espiritual cargado de una urgencia conmovedora, exhortando a su hijo en la fe a no avergonzarse del testimonio del Señor ni de sus prisiones. Pablo sabía que el invierno de su vida física había llegado, pero su mirada ya no estaba puesta en los muros de piedra de la celda, sino en la corona de justicia que el juez justo le tenía reservada en la eternidad. En la penumbra de su celda, Pablo pasaba las horas repasando cada kilómetro recorrido, cada ciudad evangelizada y cada rostro que había sido transformado por la gracia, sintiendo una satisfacción que el mundo no podía comprender. Recordaba con una sonrisa nostálgica las noches de oración en Filipos, las discusiones intelectuales en Atenas y la calidez de la comunidad en Antioquía, entendiendo que su vida había sido un tejido complejo de dolor y gloria, perfectamente orquestado por la mano de Dios. No sentía amargura hacia Nerón ni hacia aquellos que lo habían traicionado, pues su teología de la gracia le permitía ver a sus perseguidores como almas ciegas necesitadas de la misma luz que lo había cegado a él en Damasco. Sus rodillas, callosas de tanto orar, se doblaban sobre el suelo de tierra mientras intercedía por las iglesias que dejaba atrás, consciente de que el fundamento que había puesto era Cristo y que ninguna persecución humana podría derribar lo que el Espíritu Santo había construido. La humedad de la cárcel agravaba sus dolencias físicas, pero su espíritu volaba por encima de las rejas, redactando mentalmente las palabras finales que dejaría como legado para las generaciones venideras que aún no habían nacido. En ese silencio sepulcral, la voz de Dios le recordaba las palabras de su conversión, que le sería necesario padecer por su nombre. Y Pablo, abrazando ese destino con una paz sobrenatural, se sentía el hombre más libre de todo el imperio romano a pesar de sus pesadas cadenas. La tensión en Roma era palpable. Los cristianos estaban siendo arrestados masivamente, convertidos en antorchas humanas en los jardines de Nerón o entregados a las fieras en el circo. Pero la noticia de la firmeza de Pablo en la prisión servía de combustible para el valor de los creyentes. Durante su primera defensa ante el tribunal imperial, Pablo notó que nadie estuvo a su lado para apoyarlo, pero en lugar de resentimiento, escribió que el Señor estuvo con él y le dio fuerzas para que por él fuese cumplida la predicación. Ese tribunal, que pretendía juzgar a un prisionero, terminó siendo el escenario de una última y poderosa proclamación del Evangelio ante la élite de la justicia romana.
quienes observaban con asombro la dignidad de aquel hombre menudo y encadenado. Pablo hablaba de un reino que no era de este mundo y de un rey que había vencido a la muerte, conceptos que chocaban frontalmente con la deificación del César, pero que resonaban en los corazones de algunos guardias y oficiales que escuchaban a escondidas. Su defensa no fue un intento de salvar su cuello, sino una última oportunidad de sembrar la semilla de la fe en el corazón mismo de la estructura de poder que lo condenaba. Cada palabra que pronunciaba era un eco de su convicción de que para él el vivir era Cristo y el morir era ganancia, una filosofía que desarmaba por completo la estrategia del terror impuesta por el Estado. El invierno romano se filtraba por las rendijas de la prisión, y Pablo pidió a Timoteo que le trajera el capote que había dejado en Troas, revelando su vulnerabilidad humana frente al frío, pero sobre todo le pidió los libros y los pergaminos. Su sed de la palabra de Dios y de la comunión intelectual no se había apagado. Quería morir rodeado de las promesas divinas que habían sostenido sus 3 viajes misioneros y sus incontables tribulaciones. En esos pergaminos, Pablo encontraba la voz de los profetas que habían anunciado al Mesías siglos antes de que él naciera, y se veía a sí mismo como una pequeña pieza en el gigantesco rompecabezas de la redención universal. Reflexionaba sobre la paradoja de su vida. Aquel que una vez tuvo cartas para arrestar a otros, ahora esperaba una sentencia de muerte por haber sido arrestado por el amor de Cristo, encontrando en esa ironía la perfección de la justicia divina. El tiempo de su ejecución se acercaba, y la atmósfera en la prisión se volvía cada vez más solemne, a medida que los guardias, acostumbrados a la desesperación de los condenados, se daban cuenta de que Pablo no era un prisionero común, sino un hombre que ya habitaba en otra dimensión de realidad. Su presencia en la cárcel mamertina transformó ese lugar de maldición en un santuario de esperanza, donde incluso los carceleros terminaban preguntándose quién era ese Jesús por el cual un hombre tan brillante estaba dispuesto a morir con tal alegría. Finalmente llegó el día del juicio definitivo. La sentencia fue clara y predecible. La muerte por decapitación, un privilegio de su ciudadanía romana que lo libraba de la agonía lenta de la cruz o del espectáculo sangriento del Coliseo. Pablo escuchó el veredicto con una serenidad que dejó atónitos a sus jueces, pues para él el filo de la espada no era un final, sino la llave que abriría las puertas de la presencia inmediata de su Señor. Fue sacado de la ciudad por la vía Ostiense, caminando entre los soldados hacia el lugar de la ejecución conocido como las Aquae Salviae, lejos del bullicio de las multitudes, para evitar que su muerte se convirtiera en un acto de martirio público inspirador. Mientras caminaba por la calzada romana, Pablo podía ver los campos y el cielo, sintiendo el aire fresco sobre su rostro por última vez y dando gracias a Dios por cada paso que le había permitido dar desde Damasco hasta este momento supremo. Su mente estaba en paz, habiendo perdonado a todos sus enemigos y habiendo cumplido con la carrera que se le había propuesto, sin dejar deudas espirituales ni tareas pendientes. Los soldados que lo custodiaban, endurecidos por años de servicio, se sentían extrañamente incómodos frente a la mansedumbre de su prisionero, quien caminaba con la frente en alto no por arrogancia, sino por la certeza absoluta de que su destino estaba sellado en la eternidad. Al llegar al lugar de la ejecución, Pablo se arrodilló sobre la tierra que tanto había recorrido para anunciar la salvación, ofreciendo su vida como una última libación sagrada ante el altar de su devoción. No hubo discursos finales para las masas, solo una oración silenciosa de entrega, un susurro que quizá repetía las palabras de Esteban que tanto tiempo lo habían perseguido. Señor, recibe mi espíritu. El verdugo alzó la espada y en un instante el alma del apóstol de los gentiles fue liberada de su cuerpo mortal para entrar en el descanso de los santos, terminando una de las vidas más impactantes que el mundo haya conocido jamás. La tradición cuenta que su cabeza, al caer, golpeó el suelo 3 veces y que en cada lugar brotó un manantial de agua. Pero el verdadero milagro no fue una leyenda física, sino el torrente de fe que su sacrificio desató por todo el imperio. La muerte de Pablo no fue el fin de su misión. Fue la semilla que, al caer en tierra, comenzó a dar un fruto que ni siquiera el poder de los césares podría detener, consolidando el cristianismo no como una secta pasajera, sino como una fuerza transformadora global.
En el momento en que su cabeza se separó de su cuerpo, Pablo dejó de ser un prisionero de Roma para convertirse en un ciudadano eterno de la Nueva Jerusalén, habiendo peleado la buena batalla y guardado la fe hasta el último suspiro. El impacto de la vida de Pablo es tan vasto que es imposible medirlo solo por los eventos de su biografía, pues su verdadera magnitud reside en el sistema teológico que articuló bajo la inspiración divina, dando forma a la comprensión cristiana de la gracia, la fe y la justificación. Antes de Pablo, el mensaje de Jesús corría el riesgo de quedarse confinado como una rama del judaísmo, pero él rompió los odres viejos para que el vino nuevo de la gracia pudiera llegar a cada rincón del mundo gentil. Sus cartas, escritas a menudo en circunstancias de extremo estrés y persecución, se convirtieron en el manual de instrucciones para la Iglesia universal, ofreciendo respuestas a preguntas sobre la vida, la muerte, el sufrimiento y el destino final de la humanidad. Pablo no solo fue un misionero, fue el primer gran teólogo del cristianismo, capaz de sintetizar la ley antigua con la revelación nueva de una manera que todavía hoy desafía y nutre a las mentes más brillantes. Su insistencia en que en Cristo no hay barreras de raza, clase o género sentó las bases para el concepto moderno de dignidad humana y derechos universales, mucho antes de que estos términos existieran en el vocabulario político. La historia de Pablo es la prueba de que un solo hombre, rendido por completo a una causa divina, puede mover el eje del mundo y alterar el curso de los siglos venideros. Consideremos por un momento la magnitud de su transformación. De ser el ejecutor del sistema legalista más riguroso a ser el heraldo de la libertad espiritual más absoluta, Pablo personifica el poder del Evangelio para recrear la naturaleza humana. Sus debilidades, que él mismo mencionaba con frecuencia como su aguijón en la carne, solo servían para resaltar la gloria de Dios, enseñándonos que la perfección no es un requisito para ser usado por el Creador, sino la disponibilidad y la humildad. Pablo nos enseñó que el amor es el camino excelente por encima de cualquier don espiritual o conocimiento intelectual, dejando en su himno al amor de la primera carta a los Corintios una de las piezas literarias más sublimes de la historia humana. Su vida fue un constante ejercicio de resiliencia, demostrando que se puede estar derribado pero no destruido, y que el sufrimiento, cuando tiene un propósito eterno, se convierte en un instrumento de madurez y no de amargura. Hoy las iglesias que él fundó en ruinas son visitadas por millones, y sus palabras son leídas en miles de idiomas, confirmando que su labor no fue en vano y que su mensaje sigue tan vivo y relevante como el día en que fue dictado. La historia de Pablo no es solo un relato de la antigüedad, es un espejo en el que cada buscador de la verdad puede verse reflejado, encontrando esperanza en que la gracia de Dios siempre es más grande que nuestro peor pecado. Al reflexionar sobre su legado, vemos cómo Pablo influyó en figuras históricas desde San Agustín hasta Martín Lutero y John Wesley, siendo el motor de las reformas más importantes de la fe cristiana a lo largo de 2 milenios. Su capacidad para navegar entre dos mundos, el judío y el grecorromano, le permitió construir puentes culturales que permitieron la expansión masiva de la fe, convirtiéndolo en el estratega misional más brillante de todos los tiempos. No buscaba gloria personal, de hecho, se llamaba a sí mismo el menor de los apóstoles y el primero de los pecadores, manteniendo una perspectiva de servicio que lo llevaba a trabajar con sus propias manos para no ser carga para nadie. Su ejemplo de liderazgo servicial y su pasión por la unidad de la Iglesia siguen siendo el estándar de oro para cualquier persona que aspire a servir a Dios y a la humanidad con integridad. Pablo nos enseñó que el verdadero éxito no se mide por la comodidad o la aceptación social, sino por la fidelidad a la vocación recibida, incluso si esa fidelidad nos lleva a una celda solitaria o al filo de una espada. Su vida es un desafío constante a nuestra apatía, un recordatorio de que la fe es una aventura que exige todo de nosotros, pero que promete una recompensa que el ojo no ha visto ni el oído ha escuchado. Incluso en los detalles más pequeños de su narrativa, como su preocupación por los amigos o sus saludos personales al final de sus cartas, descubrimos a un hombre de una calidez humana extraordinaria, capaz de forjar lazos de lealtad inquebrantables en medio de la tormenta. Pablo no era una estatua de mármol,
Era un hombre de carne y hueso que sentía el dolor de la traición, el peso de la preocupación por las iglesias y el gozo de la comunión fraternal. Su capacidad para integrar la alta teología con los problemas prácticos de la vida diaria, como las relaciones familiares o el trabajo, demuestra que para él la fe no era una teoría abstracta, sino una realidad que debía permear cada segundo de la existencia. Nos dejó un modelo de cómo vivir en el mundo sin ser del mundo, utilizando las herramientas de su época, como el sistema de correos romano o su propia ciudadanía, para avanzar un reino que superaba todas las fronteras políticas. Pablo fue el primer ciudadano del mundo en el sentido espiritual, rompiendo el etnocentrismo para abrazar una visión de una humanidad redimida, donde cada persona tiene un valor infinito ante los ojos de Dios. Su vida fue un poema de redención, escrito con la tinta de su propia sangre sobre el pergamino de la historia, invitándonos a participar en la misma gran narrativa que él inició. A medida que cerramos las páginas de esta historia completa, debemos entender que Pablo no fue un superhombre, sino un hombre rendido a un Dios superlativo, cuya fuerza se perfeccionaba en su fragilidad humana. Su viaje desde el odio de Jerusalén hasta el martirio en Roma es la prueba definitiva de que nadie está fuera del alcance de la mano de Dios, y de que un encuentro con el Cristo resucitado puede cambiar no solo un destino individual, sino la trayectoria de todo el planeta. La historia que nadie te contó no se trata solo de los datos ocultos, sino de la profundidad del costo emocional y físico que Pablo pagó para que el mensaje de la gracia llegara hasta nosotros hoy. Sus cadenas, lejos de ser un signo de derrota, fueron los trofeos de una victoria espiritual que sigue resonando en cada iglesia, en cada bautismo y en cada vida que hoy experimenta la libertad en Cristo. Pablo nos dejó el mapa de la vida espiritual, marcando los peligros de los desiertos, las tormentas de las pruebas y la seguridad del puerto final en la presencia de Dios. Él cumplió su promesa de que nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, y su propia muerte fue el sello final de esa verdad inquebrantable. Hoy, el nombre de Saulo de Tarso es recordado como el nombre de un hombre que murió para que Pablo el apóstol pudiera vivir, dándonos el ejemplo supremo de lo que significa nacer de nuevo. Al caminar hoy por las calles de Roma o por las ruinas de Éfeso, el eco de sus pasos parece seguir presente, recordándonos que el Evangelio es un fuego que no se puede apagar con prisiones ni con espadas. La historia de Pablo nos invita a mirar nuestras propias vidas y preguntarnos qué estamos haciendo con la luz que hemos recibido, y si estamos dispuestos a correr nuestra propia carrera con la misma determinación que él tuvo. Él no nos pide que seamos Pablo, sino que busquemos al mismo Jesús que lo encontró a él, permitiendo que la gracia nos transforme desde adentro hacia afuera, hasta que nuestra vida también sea un testimonio de su gloria. Que la vida de este hombre, el pequeño gigante de Tarso, siga siendo una fuente de inspiración, corrección y consuelo para todos aquellos que han decidido seguir el camino, sabiendo que al final de la jornada, el mismo abrazo que recibió a Pablo nos espera a nosotros también. Su historia no termina en una tumba en Roma, sino en la eternidad, donde él ya no ve por espejo, oscuramente, sino cara a cara a aquel que lo llamó por su nombre en el camino de Damasco. La vida del apóstol Pablo es el testimonio más poderoso de que no hay pasado tan oscuro que la gracia de Dios no pueda iluminar, ni corazón tan duro que su amor no pueda quebrantar. Desde aquel joven violento en Jerusalén hasta el anciano mártir en Roma, Pablo nos enseñó que la verdadera grandeza se encuentra en la rendición total al propósito de Dios y que nuestra mayor debilidad es la plataforma perfecta para su poder. Su legado no son solo templos o monumentos, sino millones de vidas transformadas por el mensaje de que somos salvos por gracia a través de la fe. Si has llegado hasta aquí y Dios ha tocado tu corazón a través de esta historia de redención extrema, escribe en los comentarios: Señor, cumple tu propósito en mí como lo hiciste en Pablo. No olvides suscribirte a este canal para seguir explorando las profundidades de las historias que cambiaron el mundo. Dale like si este mensaje ha fortalecido tu fe y comparte este video con alguien que necesite recordar que Dios nunca se rinde con nosotros. Te recomiendo ver el siguiente video que aparece en pantalla para seguir alimentando tu espíritu con la sabiduría de la palabra. Que la paz del Señor
que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente. Muchas bendiciones y hasta la próxima.